Muy buenos días. Vamos a comenzar con la lectura del Bhagavad Gita, ¿sí? Vamos a recordar dónde nos quedamos la última vez. Vamos a hacer un pequeño repaso de la última parte. La última vez habíamos hablado del alma contra el ego, teniendo en cuenta de que los Kurus eran el ego y los Pándavas representaban las virtudes del alma. El alma tenía que recuperar su reina. Pero vamos a leer un poquitito el resumen, ¿sí? En la narración histórica acerca del motivo de la guerra de Kurukshetra, se relata que los nobles hijos de Pandu gobernaron virtuosamente. Gobernaron virtuosamente su propio reino hasta que el rey Duryodhana, el malvado gobernante, que era hijo del rey ciego, despojó astutamente a los Pándavas de su reino y los condenó al exilio. Y yo les voy leyendo como para que ustedes recuerden la última clase. Un segundito. En un sentido simbólico, el reino del cuerpo y de la mente le pertenece por derecho al rey alma y a sus nobles súbditos las tendencias virtuosas. Sin embargo, el rey ego y sus parientes, los innobles o las innobles tendencias negativas, usurpan ateramente el trono. Cuando el rey alma se yergue para reclamar su territorio, el cuerpo y la mente se transforman en un campo de batalla. La esencia del Gita es mostrar cómo el rey alma gobierna su reino corporal, lo pierde y lo conquista de nuevo. Esto es muy simbólico. La manera en que están organizados el cuerpo y la mente del ser humano revela a través de su detallada perfección la presencia de un plan divino. Dice, ¿no sabéis si sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios es el reflejo de Dios en el hombre, que es el alma. El alma ingresa a la materia como una chispa de vida y conciencia omnipotente que se aloja en el interior del núcleo, formado por la unión del espermatozoide y el óvulo. ¿Mm? Bien. Al desarrollarse el cuerpo, este primer asiento de la vida permanece en el bulbo raquídeo, el cual se considera por consiguiente el portal de vida a través del cual el rey alma hace su entrada triunfal al reino del cuerpo. Las facultades o instrumentos creativos del alma son de naturaleza astral y causal. Bueno, esta parte es importante, ¿sí? Las facultades o instrumentos creativos del alma son de naturaleza astral y causal. Son
los centros de vida y conciencia, a partir de los cuales operan estos poderes del cerebro conectados con el plano astral. El loto de 1000 pétalos, la luz y el eje astral cerebroespinal o Sushumna, ¿sí? Entonces, el eje astral cerebroespinal que tiene conexión con el alma es a través de Sushumna, que contiene los 6 chakras o centros sutiles. Las fuerzas de la mente, menos refinadas, se manifiestan en las estructuras más burdas del cuerpo. En cambio, las sutiles fuerzas del alma, la conciencia, la inteligencia y la voluntad del sentimiento, precisan del bulbo raquídeo y de los delicados tejidos del cerebro para habitar allí y manifestarse a través de ellos. En términos simples, las cámaras interiores del palacio del Rey Alma se hallan ubicadas en los centros sutiles de la supraconsciencia, la conciencia de Cristo o Krishna, y la conciencia cósmica. Estos centros se encuentran respectivamente en el bulbo raquídeo, en la porción frontal del cerebro a nivel del entrecejo, asiento del ojo único u ojo espiritual. En la parte superior del cerebro, el trono del alma, el loto de los 1000 pétalos, Sahasrara, en dichos estados de conciencia, el Rey Alma gobierna con su supremacía, como la imagen pura de Dios en el hombre. En el cuerpo humano, el alma se halla encerrada en 3 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo astral de luz y energía vital, el cuerpo causal de conciencia, llamado así porque es el causante de los otros 2 cuerpos. Los poderes sutiles del cuerpo astral son los que construyen, mantienen y dan vida a la densa forma física. Acá está muy clarito que lo físico depende de lo astral. Cuando nosotros nos esforzamos por tener equilibrio y resistencia, estamos forzando nuestra mente para poder gobernar nuestro cuerpo. Por eso cuando logras asanas con resistencia y equilibrio o balance, estás conquistando gran parte del campo de batalla. También todo lo que es la meditación, como hicimos recién. Nos pusimos a cantar, pero con la voz mental interna, desarrollando sentidos internos. Después nos quedamos en Mauna, silencio. Y eso nos tiene que permitir moksha, felicidad. Bien, entonces, los poderes sutiles del cuerpo astral son los que construyen, mantienen y dan vida a la forma física. Y son los siguientes: la inteligencia, buddhi, el ego, ahamkaram, el sentimiento, chitta, la mente, manas, la conciencia sensorial. Los 5 instrumentos del conocimiento, los 5 instrumentos de la acción y los 5 instrumentos del prana. Acá están, ustedes lo conocen como las funciones mentales. Lo vuelvo a repetir para que lo acomoden en su cabeza ahora un poco mejor, relacionándolo con el Bhagavad Gita. Entonces, los poderes sutiles del cuerpo astral son los que construyen, mantienen y dan vida a la forma densa física. Y son los siguientes, ¿sí? Buddhi, la inteligencia. El ego, ahamkaram, el sentimiento. Chitta, la mente. Manas, que es conciencia sensorial y fuente de las emociones. Tenemos acá los 5 instrumentos del conocimiento, ¿sí? A través de Buddhi. Tenemos los 5 instrumentos de la acción,
¿sí? A través del ego. Del ego y también de Chita, que se complementan con lo que es la mente, Manas, que es la conciencia sensorial. ¿Por qué? Los 5 instrumentos del conocimiento, los 5 instrumentos de la acción y los 5 instrumentos del prana. Tenemos la inteligencia, el ego, el sentimiento, la mente. Estos son instrumentos del alma. Son instrumentos del alma. ¿Sí? Es muy importante que recordemos de que el alma tiene la razón de ser aquí, porque, a ver, el alma viene a reinar un universo. Entonces, tiene varios instrumentos para reinar el universo que le corresponde. El reinar correctamente el universo con estos instrumentos te permite ser y experimentar la humanidad como corresponde. En el intento, resulta que estos instrumentos, por la influencia de la materia, empiezan a tomar una fuerza, un poder, que es como que hicieron un botín y le encarcelan al rey alma y empieza a gobernar el ego. Y tanto Buddhi, la inteligencia, como el sentimiento de Chita, y Manas, ¿sí? La conciencia sensorial, están ahora bajo el poder del ego. Que ahí es en donde se encuentran todas tus tendencias que generan apego, venganza, y un montón de sentimientos desvirtuados por el mundo de la materia. Entonces ahora no hay que anular la mente, porque acá, como ustedes ven, se le llama mente a Manas, ¿sí? No todas las funciones de la mente, no todos los instrumentos del alma, sino que hay una parte que es el ego, que es el que está comandando a tu inteligencia, está comandando a tus sentidos, a tu sentir y tus sentidos sensoriales, y eso hace que todo tu cuerpo, tu universo, entre en una inercia, en una vibración que no es la que corresponde. Entonces hay que recuperar el reino, el alma, que son todas las buenas tendencias y las buenas virtudes que vienen de reinos celestiales, que es quien tiene que gobernar realmente este universo. Estuvimos leyendo que somos un universo, ¿se acuerdan? Pranotarabhai, tenemos 14 mundos, tenemos un mundo de los elementos dentro nuestro. Todo eso tiene que ser gobernado por el alma. Bien, vamos entonces. Habíamos hablado recién, ¿sí? Que en términos simples, para explicar, las cámaras interiores del Palacio del Rey Alma se hallan ubicadas en los centros sutiles, en la cabeza, la conciencia de Cristo o Krishna, ¿sí? O conciencia universal, y la conciencia cósmica. Estos centros se encuentran respectivamente en el bulbo raquídeo, en la porción frontal del cerebro a nivel del entrecejo, ¿sí? Al llamado tercero. En dichos estados de conciencia, el rey alma gobierna, ¿sí? Con supremacía, como la imagen pura de Dios en el hombre. Por lo contrario, cuando el alma desciende a la conciencia corporal,
¿sí? Permanece bajo la influencia de Maya, la ilusión cósmica, y de avidia, la ilusión o la ignorancia del individuo, la cual crea la conciencia del ego. Acá nos está contando cómo el ego se acerca al trono. Entonces acá dice que mientras el ser humano se mantenga en meditación, sin interactuar demasiado con el mundo de la materia, puede mantenerse en un estado puramente espiritual. Pero cuando esta conciencia de la que hablamos, ¿no? Mientras está reinando el alma empieza a percibir otras sensaciones de tener un cuerpo físico, se conecta y necesita hacerse amigo del ego para identificarse no solo con el mundo espiritual, sino también identificarse con el mundo que le rodea. Entonces ya empieza a través del ego, ¿sí?, a conectarse también con otros instrumentos de la mente, como ser manas, donde a través de los sentidos sale hacia afuera. El tema es que cada uno de los instrumentos son influenciados, ¿sí?, por un entorno, por una vibración de la materia. Y la materia tiene esa capacidad de desvirtuar todo, de potenciar todo, es intensa. Entonces, sí, el alma, a través del ego, no se identifica con, por ejemplo, con un yogi, y trata de controlar la mente, esto es un desastre. Y es como que cada función toma una entidad, una fuerza y una inercia autodestructiva por la influencia de la materia, que también es placentera, que no se puede controlar. Sin embargo, el alma tiene que tener una alianza con el ego para que el ego encarne y se identifique con el alma, y de ahí poder controlar a todo el resto. ¿Sí? Pero no sucedió eso. El ego tomó una fuerza en este experimentar como humano que lo despoja al alma de su reino. Entonces acá dice, por el contrario, cuando el alma desciende a la conciencia corporal, cuando descendemos a la conciencia corporal a través de nuestras funciones mentales, sentimos todo, ¿sí?, permanece bajo la influencia de Maya y de la ignorancia. Maya e ignorancia, que son las cualidades de la materia. La materia toma forma, ¿sí?, y se organizan todos los seres vivientes y todo lo que dio vida a este planeta a través del Espíritu de Dios, porque si no esto era un caos. Bien. Entonces dice, bajo la influencia de Maya, la ilusión cósmica, y avidia, la ilusión o ignorancia del individuo, la cual crea la conciencia del ego. El alma, en el papel del ego, se atribuye a sí misma todas las limitaciones y restricciones del cuerpo. Una vez que ha aceptado tal identificación, ya no puede expresar su omnipresencia y omnisciencia y omnipotencia. Imagina que se haya sometida a las limitaciones, cree que es solo este cuerpo. Como les digo, porque en lugar de identificarse con un yogi, pongamos, o como un alma experimentando la humanidad, se identifica con el cuerpo y con los resultados de lo que ha logrado yéndose hacia afuera. ¿Sí? Y al igual que un acaudalado príncipe que al vagar por los vecindarios pobres en un estado de amnesia podría imaginar que es pobre, en ese estado de ilusión el rey ego toma el control del reino corporal. La conciencia del alma puede decir, junto con el Cristo que se hallaba despierto en Jesús: el Padre y yo somos uno. La engañada conciencia del ego dice: soy el cuerpo,
estos son mis familiares, este es mi nombre, estas son mis posesiones. Aun cuando el ego cree que gobierna, en realidad es un prisionero del cuerpo y de la mente, que a su vez son títeres de las sutiles maquinaciones de la naturaleza cósmica. El ser humano medio es consciente tan solo de su cuerpo, de su mente y de las conexiones externas de ambos. Permanece hipnotizado por las ilusiones del mundo, las cuales refuerzan su tácita suposición de que es una criatura mortal ilimitada. ¿Sí? Bueno, acá te muestran un ser encarnado que logra conquistar su reino. Jesús. Jesús conquista, ¿sí? Él pasó por más que haya sido un alma, o sea, el avatar de Dios, tuvo que descender con cuerpo humano. Para ver, qué tanto pasa acá que le cuesta a los humanos hacer el bien y ser buenos. Entonces ustedes saben, ¿no? Están los años desaparecidos de Jesús y están los años donde dicen que él estuvo en el desierto, ¿cierto? 40 días, ¿no? Digamos que en su propio campo de batalla. Entonces él conquista el reinado con el alma, después de todo ese andar, los años perdidos de él. Imagínense que desaparece a los 7 y aparece después a los 30. Y después se va también a tener, con toda esa preparación que tuvo a través de sus maestros, que eran los Reyes Magos, cuando vuelve ya en la última etapa, se sabe de sus últimas luchas nada más, que es cuando se va por 40 al desierto, 40 días, y dicen que fue tentado por el demonio. Bueno, pongámosle así, ¿sí? Él tiene su batalla, y cuando vuelve dice, el Padre y yo somos uno, y eso soy yo. Sin embargo, las personas que todavía están atrapadas en el mundo de la materia se identifican con su familia, ¿no? Como dicen acá estas escrituras. Bueno, acá habla de los chakras también. Dice, los chakras y el eje cerebro-espinal. Los tratados de yoga identifican estos 7 centros en orden ascendente del siguiente modo. Muladhara es el centro coxígeo, ubicado en la base de la espina dorsal. Swadhisthana es el centro sacro, unos 5 centímetros por encima de Muladhara. Manipura, ¿sí?, que se encuentra en el centro lumbar, en el área opuesta del ombligo. Anahata, el centro dorsal, el área opuesta del corazón. Vishuddha, el centro cervical, es la base del cuello. Ajna, asiento del ojo espiritual, tradicionalmente localizado a nivel del entrecejo y en realidad directamente conectado por polaridad con el bulbo raquídeo. 7. Sahasrara, el loto de los 1000 pétalos, en la parte superior del cerebro. Los 7 centros son salidas o puertas disimuladas. Chan, chon, chon. Acá presten atención. Los 7 centros cerebroespinales son salidas o puertas disimuladas. Debidamente concebidas, a través de las cuales el alma ha descendido al cuerpo y por las que deberá pasar de nuevo cuando ascienda nuevamente un proceso de meditación. La corriente vital que fluye en forma descendente desde el cerebro dirige la mente hacia los sentidos y hace que ésta se identifique con el cuerpo físico y con la esfera material y sus complicaciones. Mediante la técnica de la meditación y la autoobservación,
se invierte la conciencia vital de manera que fluya en forma ascendente hacia los centros cerebroespinal situados en el cerebro y conduzca la mente desde los sentidos hasta el alma y el espíritu. Bueno, acá nos explica, ¿no? Que como estuvimos estudiando recién, toda la parte espiritual, todo el reino, las partes más importantes del palacio, de este reino, están en la cabeza. Pero el ser humano tiene por naturaleza corrientes energéticas que llevan todo este ser de acá, lo lleva a través de corrientes energéticas, ¿sí? Sobre todo descendentes, a que experimente el cuerpo, los sentidos, la mente, la conexión con el entorno, todo eso. Bueno, y eso lo hace que se pierda. Entonces es necesario tener, como tuvimos hoy, por ejemplo, el canto de mantra, la meditación, las prácticas de las asanas, que nos demuestran qué tanto estamos controlando el cuerpo, qué tanto estamos controlando las emociones, y a través de la respiración, la concentración, gobernamos. Entonces la práctica del Hatha Yoga, o sobre todo el Hatha Yoga y todos los otros yogas. ¿Por qué digo Hatha Yoga? Porque el Hatha Yoga es estático y te tienes que quedar más tiempo en un asana. Entonces ahí tienes tiempo de domar al cuerpo. Entonces, cuando uno a través de lo que son las asanas, a través de la meditación y el canto de mantra, hace que empiece a tener control ese irse hacia abajo, tenga un control. Y después que empezás a controlar, a trascender, conquistando las asanas y respirando, empezás a hacer técnicas de meditación y técnicas de pranayama para que la energía que corre por Sushumna, que es el que conecta con el bulbo raquídeo y con todas las bases espirituales de nuestra cabeza, a través de la contracción de los bandas, va subiendo la corriente y entonces así te vas y te conectas con tu alma. Cuando uno suelta esos bandas, pasa lo que le pasa a todo el mundo, que naturalmente la conciencia de acá baja y se manifiesta en el cuerpo y en tu acción. Y con las técnicas de yoga, asana, mantra, meditación, bandas, subís la corriente energética de Sushumna para conectarte con tu mente, con tus sentidos y con todo, con el reino superior. Entonces ahí te reconoces como alma, y el alma no se debilita, entonces nadie le puede quitar su reinado. Cuando el alma baja y se interactúa con todo y no vuelve, se duerme y el ego se empodera. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, eso es lo que pasa con el tema de los chakras. A través de cada chakra, la conciencia se va conectando, ¿sí? Lo primero que hace el alma es bajar con el Muladhara y empieza a experimentar el mundo como los bebés y las sensaciones que dan, la supervivencia. Y así va experimentando con cada chakra. Generalmente, ¿sí? Se queda en algún chakra. Generalmente todos, ¿sí? La conciencia del alma va para acá, o sea, descubre la supervivencia, la sexualidad, la inteligencia, y por el entorno que tienen, que no sabe cómo el ser humano irse más hacia arriba, excepto que tenga una familia sensible, que le inculque el sentimiento, la benevolencia, entonces despierta Anahata. Y a través de seguir profundizando en el cuarto chakra, te vas al sexto y al séptimo, ¿sí? Pero eso te dura un momentito y te percibís y entendés todo. Pero naturalmente luego bajás, porque tenés esa corriente, ¿sí? Entonces, para poder entrar en un estado
de trascendencia y sostenerte, es necesario pranayama, bandhas, ¿sí? Mantra y meditación. Por ejemplo, después del mantra, o sea, primero asana, para controlar el cuerpo. Después mantra, pranayama y meditación trascendental. ¿Se entiende el orden? El orden, ¿no? Primero, control el cuerpo. Por ejemplo, anoche hicimos asanas difíciles. El no tener el equilibrio, el conquistar el equilibrio, pero no tener resistencia, permanencia, quiere decir que no controlás, no te controlás. Entonces, practicás asana. Después, cantas mantra. Después te quedas en silencio, tratando de controlar todavía tu mente. El cierre perfecto de una buena sadhana sería quedarte en silencio, respirar. Cuando sentís que ya está subiendo, te ayudás con el último empujón, que son bandas, hasta hacer mahabandha. Y en mahabandha luego te quedas, te conectás y te quedas un buen rato hasta que escuches las campanitas y comienzas a bajar y empiezas a interactuar. Ahora, la respiración, escucharte tu respiración, tus palpitaciones te dicen si estás respirando bien o mal cuando ya estás involucrado con el mundo. El malestar del estómago, el dolor de cabeza y las enfermedades nos dicen que perdimos el control. Entonces hay que hacer prácticas de asanas para empezar a controlar. Esas asanas van acompañadas de técnicas de respiración, porque si controlas tu respiración y controlas tu cuerpo, quiere decir que estás tomando el control de manas, de buddhi, cuando cantas mantra, cuando te concentras. Todo haciendo asanas. Te conectas con chitta en el canto de mantra, en el sentir. Y de ahí te conectas con los reinos superiores. Así que tengan en cuenta esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Teniendo en cuenta las comparaciones y las relaciones. Bien. Vamos a hablar entonces, vamos a continuar, en donde dice: las regiones físicas del reino corporal que están bajo el dominio del rey ego se hallan con frecuencia desvitalizadas y en estado insalubre a causa de las epidemias y envejecimiento prematuro que se propagan por el rey. La ciudadanía de pensamiento, voluntad, sentimiento permanece sumida en la negatividad, en las lamentaciones, en el hastidio, en la desdicha, ¿sí? Los inteligentes trabajadores de las células y de las unidades atómicas y subatómicas de vida se tornan desorganizadas, ineficientes y endebles. Se transgreden todas las leyes que podrían conducir al bienestar de los ciudadanos mentales y celulares del reino humano. ¿Sí? Recuerda que somos un universo y que las células tenemos todo un universo que entra en caos cuando el rey ego gobierna. Porque ellos ya por naturaleza vibran de otra manera. Este se ha convertido en un territorio en el que impera la oscuridad, en un lugar plagado de temor, incertidumbre y sufrimiento, los cuales neutralizan cada breve instante de placer. El reino corporal, gobernado por el rey alma, la ciudadanía de pensamiento, voluntad y sentimiento es sabia, constructiva, pacífica y feliz. La multitud de trabajadores conscientes e inteligentes
constituido por las células, las moléculas, los átomos, electrones y unidad de chispas vitales creativas, vitatrones o pranes, está llena de vitalidad, es armoniosa y eficiente. Todas las leyes que conciernen a la salud, la eficiencia mental y la educación espiritual de los pensamientos, de la voluntad y de los sentimientos y de las inteligencias habitantes celulares del reino corporal se cumplen bajo la guía suprema de la sabiduría. Como resultado de ello, la felicidad, la salud, la prosperidad, la paz, el discernimiento, la eficiencia y la guía intuitiva prevalecen en todo el reino corporal. Un reino de pureza, colmado de luz y de bienaventuranza. El cuerpo y la mente humanos son verdaderos campos de batalla, en los que se entabla la guerra entre la sabiduría y la fuerza ilusoria consciente que se manifiesta como ignorancia, avidia. Todo aspirante espiritual que tenga el propósito de establecer en su interior el gobierno del rey alma debe derrotar a las fuerzas insurgentes del rey ego y sus poderosos aliados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. ¿Me siguen? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Lo Sí, están vamos comparando bien. con su vida? Sí. Sí, maestra. Bien. Bueno, ahora vamos a ir al capítulo 3, donde dice yoga, el método para alcanzar la victoria en esta batalla. El metafísico práctico, en sus intentos por liberar el alma de las ataduras de la materia, aprende los métodos exactos que necesita para alcanzar la victoria. Como resultado de pensar y actuar constantemente de manera correcta, en armonía con la ley divina, el alma del hombre asciende poco a poco, siguiendo el curso de la evolución natural. El yogi, en cambio, elige el más veloz de los métodos para acelerar la evolución, que son la meditación científica, mediante la cual el flujo de la conciencia se invierte y se dirige de la materia al espíritu a través de los mismos centros cerebroespinales de la vida y conciencia divina que encausan el descenso del cuerpo, del alma al cuerpo, que es lo que habíamos estado hablando recién. Las fuerzas energéticas de cada centro expresan algún aspecto de la divina conciencia del alma. Los chakras, ¿sí? Expresan en algún aspecto la divina conciencia del alma, cuando están vibrando en positivo. Cada vez que se logra un contacto exitoso con el espíritu durante la meditación, se fortalece la conciencia del alma y se adquiere mayor firmeza en el control del reino corporal. Incluso el principiante en la práctica de la meditación se da cuenta pronto de que puede emplear el poder y la conciencia espiritual del reino interior del alma y del espíritu para iluminar su reino corporal y sus actividades físicas, mentales y espirituales. Cuanta más destreza adquiera en esa práctica, mayor será la influencia divina. Entonces, miren el objetivo del yogi, ¿no? Cuando más destrezas tengamos en las asanas, más equilibrio tengamos, cuando más y mejor controlemos los pranayamas y los bandhas, ¿sí? Es entonces cuando podemos conquistar, ¿sí?, el reino corporal con el alma. Entonces, en realidad ese es el objetivo de la práctica del yoga. Miren, a diferencia de cómo lo proponen al yoga, generalmente. E incluso le sacan los pranayamas
le sacan la meditación y el mantra, y lo hacen algo físico, que no deja de... Lo llevaron a beneficio del ego, no sé si me explico. El yoga actual lo llevaron a beneficio del ego. Ahora hacen que el yoga fortalezca tu ego, cuando en realidad su origen era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos ponen objetivos que no son los reales. Por eso dentro de la escuela debemos recordar cuál es el verdadero objetivo para preservar esto, o vamos a sucumbir en la oscuridad. ¿Sí? Maestra. ¿Qué pasa? Que Maya es engañoso. Como vio que la gente necesitaba esto, lo aceptó, pero lo corrompió. Lo aceptó y lo integró al sistema, pero para corromperlo. Sí. No, eso que dice, acá en Occidente se corrompió así, o ya lo trajeron directamente así para que entrara el yoga, o se fue corrompiendo de a poco acá. Mira, eso la verdad que tendría que hacer una investigación. Tendría que hacer una investigación. Pero en India el yoga tiene otras razones. La gente que practica yoga lo practica como quien nosotros practicamos la siesta. Maestra, Parte de su vida. maestra, si no me equivoco, entró a Occidente, a Estados Unidos, el yoga con Paramahansa Yogananda, y él Sí. lo introdujo con todo, con mantras, con todo. En realidad, nosotros como Vinieron muchos occidentales fuimos. maestros. Sí, vinieron muchos maestros. Patabi Joyce se fue a la parte de Europa, ¿sí? Con el Ashtanga. De ahí vino con el Kriya Yoga para Mahansa Yogananda, después vino también para América, que bueno, conectó con los Beatles, Prabhupada, ¿sí? Después vinieron otros, Sivananda, discípulos de Sivananda, y con diferentes linajes de Hatha Yoga, de Kriya Yoga, de Bhakti Yoga, ¿no? Y lamentablemente cada uno diciendo que su práctica era la que llevaba al mundo espiritual. Pero ¿qué pasa? Existe un sistema, yo creo que está en la naturaleza del ser humano, porque desde el principio de los tiempos, desde que existe la historia del hombre, siempre reinó la violencia, o sea, el descontrol. Más que decir culpa de Occidente, yo creo que forma parte de la misma naturaleza material desvirtuar todo. Y es responsabilidad de las almas preservarlo en ellos y en el planeta, ¿sí? Y así es que nacen los avatars, que nacen en diferentes partes del mundo, como nació Rama, en otra era, para preservar el Dharma. Hay personas que vienen y dicen, esto no me cierra, no me gusta, esto no es así, y crea su propio linaje. Y trata de preservar lo que siente que es verdadero y se sale del circo. Hay gente que le copa el circo, ¿entienden? Entonces, incluso en la India, yo también veo cosas que para mi sentir y para lo que entiendo de las escrituras no son necesarias, como les pasa a muchos cristianos, que dicen, bueno, a ver, Jesús dijo tal cosa, pero ¿por qué el Vaticano? ¿Por qué ese centro de poder? ¿Por qué tanta riqueza y tanta hambre en el mundo? Entonces sí, todo bien, pero hay cosas que no me cierran, ¿no? Entonces cada ser va dentro de uno tratando de preservar de la mejor manera. Pero sí, para mí el yoga no es algo que haya un país en particular que lo haya desvirtuado. Creo que la misma naturaleza en la materia y el ego que reina en los dioses que hay en este planeta, que somos todos nosotros, el ego, hace que el yoga se desvirtúe. ¿Por qué? Como están llenos de ego, buscan que les sirva al ego todas estas prácticas. Y todo lo que es espiritual, no, ¿sí? Y generalmente los que permiten eso, los que proponen eso,
están en lugares de poder. A ver, a ver, le voy a dar un ejemplo. Yo no soy de ningún partido político en particular, pero en épocas de elecciones, obviamente se hizo un censo previo, se hizo una investigación, y se descubrió de que gran parte de la sociedad, de la población argentina, tiene tendencia al yoga. Entonces, ¿qué hizo Macri? No sé si ustedes recuerdan, le regaló una quinta a Ravi Shankar, lo trajo al Luna Park, hicieron todo un show con Macri. ¿Me entienden? Él apoyaba todo eso. Y bueno, yo no digo nada de Macri, simplemente digo que él lo que quería era ser presidente. No le importaba la evolución espiritual. Y cuando sea presidente, vaya a saber qué quería hacer. Hay resultados, ¿no? Como todo. Pero lo que quiero decir es observar eso. Entonces, como que todos van transando en determinado punto. Porque nos corrompemos, porque no nos damos cuenta. Ahora te digo yo, Jesús, Krishnamurti, yo pongo las manos en el fuego que le hubiera dicho no digo los otros porque, no sé, pero por ejemplo Krishnamurti y Jesús, estoy seguro de que le hubiera dicho que no a Macri. Entonces, hay que estar despierto. Hay que preservar humildemente desde esos lugares anónimos casi, porque no se puede comparar una actividad política, estar transando con los medios de comunicación para que te hagan famoso, para tener influencias, medios que son corruptos también, un montón de cosas. Entonces, una cosa fundamental que dice el camino espiritual es no asociarse con ese tipo de personas. Para sostener, no hay que asociarse, ¿sí? Podés respetarlo, podés aguantarlo, podés ayudarlo, pero no asociarte. Eso es otra cosa. Bueno, espero que esté hecha la respuesta. No sé si alguien más quiere dar una opinión, porque es un espacio libre. ¿No? Nadie quiere decir nada. Bueno, yo quiero decir que más allá de todo eso, que bueno, que es algo que hemos hablado con vos, yo siempre lo que veo, por lo menos, es que lo positivo que se le puede sacar a que por lo menos se esté practicando desde lo físico, es que quien esté abierto o abierta va a despertar en lo espiritual también. O sea, y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que a donde estoy trabajando, en Sattva se llama el lugar, la chica, la dueña del lugar, es puro físico, o sea, y ella tomó mis clases y claro, yo canté mantras, toqué el cuenco, hice un montón de cosas y como que se quedó, viste, al principio, qué lindo, bueno, pero nada más. Y después me dice, che, ¿dónde compraste ese cuenquito? Y los mantras, y empezó como a preguntar. Entonces yo creo que por ahí por lo menos, no me acuerdo dónde leí que decía que hasta un tonto, algo así decía, hasta un tonto puede despertar primero haciendo las prácticas físicas. Y después, bueno, entonces a lo mejor el camino a Occidente tal vez pueda ser ese, que empecemos así, y después de a poquito se vayan despertando las almas a lo espiritual, no sé, como buscarle eso, como que no verlo tan, decir, oh, es todo tan corrupto, y decir, bueno, estamos avanzando de pasito a pasito, no sé, o sea, por lo menos me gustaría rescatar eso, como para que no quede todo tan, bueno, no sé, no sé si se No, entendió. está bien lo que vos decís, porque es así, por eso damos el profesorado de yoga y queremos formar profesores cada vez más para que en todos los aspectos, tanto yoga para niños, yoga para la gente que está enferma, adaptada a las enfermedades, para poder llegar, incluso adaptadas a las enfermedades, o sea que no lo podés exigir mucho, pero los haces practicar otras cosas. Eso está bien, o
sea, hay muchas escuelas como esta que tratan de preservar eso. Y después están las desvirtuaciones, ¿sí? En las cuales, como vos decís, sí, la práctica, pero no es completa, o sea, no es yoga. Podés hacer partes físicas que te ayuden a la superación, un montón de cosas, pero no te llevan a el camino trascendental. Está bien que te ayuda a dar los primeros pasos, ¿sí? Pero de ahí, ¿cómo haces con un yoga que ignora todo esto y que hasta incluso lo usan como, por ejemplo, a lo que sería Uddiyana Bandha como ejercicios hipopresivos para adelgazar el abdomen? Decime vos con esa conciencia cómo van a hacer subir la energía y van a ir arriba. Entonces, yo les recuerdo algo para que no crean que hay que dejar todo fluir. Hay que ser guerreros y hay que tratar de alguna manera de transmitir, aunque sea disfrazada, pero enseñar el método y enseñar la esencia, aunque sea disfrazada. ¿Por qué? Les recuerdo Kurukshetra. Estaban los Kurus y estaban los Pandavas. Y los Kurus no eran seres ignorantes, eran grandes sabios también. Estaban los maestros de Arjuna, los tenía que matar. Porque obviamente enseñaban cosas buenas. Había grandes guerreros que dominaban el yoga, pero sin embargo les gobernaba el ego en su cabeza. Ese es el tema. El yoga es para eliminar el ego. Pero a ellos les gobernó el ego, entonces tiene que gobernar el alma, y por eso la guerra. Entonces, hay una vez vi una caricatura muy bonita en donde sube un viejito tranquilito a la cima de una montaña y se sienta a meditar, ¿no? Y agarra y sube uno así, todo musculoso, todo atlético, no sé si lo vieron alguna vez, abre su mat, lo mira al viejito, se sienta así, pero perfecto, con un ego, ¿no? Y entonces empieza a hacer un montón de cosas, así bien astanga, yoga, todo físico, era una cosa espectacular. Y el viejito lo mira y el viejito también empieza a hacer un montón de asanas, ¿no? Pero el otro quería como ganarle. Y entonces veía que estaban igual, pero el otro le quería ganar y como era más joven y era más atlético, entonces el viejito agarra, empieza a hacer la respiración y empieza a levitar. Y el otro, que era un genio también, empieza a respirar y explota. No levita, explota. No supo manejar su fuego, ¿entienden? Y el ego y todo lo que lo estaba moviendo, pero era un genio. Sí, el yoga te ayuda a sanar, a todo, al dolor, a un montón de cosas, te ayuda a comprender incluso cómo funciona tu mente. Y si no está conectado con el alma, con la bondad y con los 8 pasos del yoga, esas personas que aprenden y descubren se vuelven grandes manipuladoras. A ver, les doy un ejemplo. Yo tengo acá una amiga que está de visita y se copó con Breaking Bad, que son los narcos que venden droga, qué sé yo, ¿no? Y hay uno que se llama Gustavo, que es un negro, es el demonio, pero el tipo tiene un autocontrol. Un autocontrol, no se le mueve un dedo, es un yogi, pero sus intereses lo convierten en un ser oscuro. Entonces, más allá de que sí es cierto, vos sanás físicamente, tenés un montón de cosas, te empezás a ser una persona autocontrolada, ¿sí? Si no está la esencia de los principios del alma y el camino del Dharma, puedes convertirte en un demonio. ¿Qué es lo que pasó con Kurukshetra? Y es lo que nosotros tenemos que tratar de preservar, tanto ustedes con sus alumnos como nosotros desde la escuela, cuál es la esencia. Y que mucha gente dice, no, pero la gente cuando canto el Om no quiere hacer más yoga. Entonces cuéntenle, explíquenle lo que es el Om, denle un significado científico. Hablen de que el yoga no solo es para el físico, sino que cuéntenle que las personas, nuestras emociones están ligadas también a los problemas
del cuerpo y que nuestras emociones provienen de nuestro sentir, ¿no? Maestra, Y eso les ayuda a la gente a trabajar y ser buenas personas mientras conquistan el poder del yoga, porque el yoga te da poder. Por eso Y bueno, explotó el oro. tal vez por eso también los maestros, los sabios, las de antes, guardaban tanto la información, o sea, en la antigüedad, por eso mismo que vos estás Exacto. diciendo, para que un ser que no está conectado con lo espiritual no se convierta en mafioso, como lo que nombrabas recién. Entonces, tal vez, no sé, tal vez tenemos que seguir cuidando eso, no sé. Ahora me surge esa No, pregunta. en cuando esta era ya no. En esta era, en esta etapa de Kali Yuga, ya hay que abrir el juego. ¿Por qué? Porque están naciendo, ¿sí? Están naciendo almas de planetas espirituales que traen mensajes y necesitan tener a la mano a través de sus padres, de las escuelas que todavía preservan la esencia, para que ellos despierten, ¿sí? Y puedan abrir el cofre con el que vinieron y nos entreguen a la humanidad el nuevo mensaje. Aparte ya hay a nivel cósmico toda una vibración que va a potenciar lo bueno en la medida que lo vayamos despertando. Ya incluso con la pandemia, a pesar de ser una pandemia, en etapas de pandemia ya estaba descendiendo una energía muy pura. ¿Mm? No sé si para compensar o la misma enfermedad es no haber podido soportar estas vibraciones altas, no sabría qué decirles, pero sí sé que ya están bajando y están bajando almas cada vez más inteligentes, cada vez más sensibles, que como ustedes saben, por lo que estamos leyendo, su alma va a tener que descender y se va a conectar con el entorno. Y no hay que permitir que gobierne el ego de esos seres. Hay que mantenerles el reinado en su alma. Por eso, un yoga deportivo alimenta el ego. Tenés autocontrol, todo lo que vos quieras, pero alimenta el ego. Un hatha yoga, que hace mudra, que hace meditación, que habla de los 8 pasos del yoga, le enseña principios a los niños. Un yoga en donde no solo es el asana, sino que enseña el principio, la no violencia, la veracidad, un montón de cosas. Entonces ese es el yoga que tiene que estar en las escuelas, no un yoga deportivo, con ropa deportiva y con medallas para el que haga mejor, porque eso ya pasa a ser contorsión. Tenemos que entender que vivimos en un mundo dual, que hasta incluso las asanas sí te dan poder, pero si en la esencia la persona que tiene poder no está el alma, está el ego, su reinado va a ser desastroso. Sí va a reinar, pero hay que ver. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que este empresario, mira, está sano, está espléndido, tiene un autocontrol terrible, tiene un montón de plata y es mala persona? ¿Por qué nosotros, que somos buenos, estamos enfermos? Porque no es solo ser bueno, hay que tener control de los sentidos. Y esa gente es gente entrenada, tiene mucha capacidad mental, manipula su economía, manipula todo, tiene una inteligencia increíble, sabe salirse de lugares y soltar, saben muchas técnicas de yoga, pero la utilizan de manera egoísta, ¿sí? Y utilizan a los demás. Hay dentro del mundo de yoga, como también en el mundo de la política, por ejemplo, en el mundo de la política tienen los gremialistas, tienen las cabecillas políticas, en donde hablan en los gremios, hablan en las escuelas, hablan con el pueblo, y lo envalentonan, y los llenan de pasión. ¿Para qué? Para que sean los peones de ese partido. ¿Qué son los peones? Son los que van con los carteles, pobrecitos, cantando, ilusionando, sintiendo que pelean por algo bueno, son los que los agarran a palo. Son gente que mandás a sacrificar para que el gobierno te preste atención y puedas tener un diálogo. Son todas estrategias. Son todas estrategias. Y como pasa con la política, pasa también con la religión.
Entonces, pasa también con muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado, hay que poder discernir mucho. Vos fijate que, bueno, el yoga ahora está al alcance de todo. Hubo una época que tanto el poder político como religioso te trataba de hereje, y en determinada época hasta te podía matar. ¿Me entendés? Ahora, en comparación de esa época, no, ellos dejan y todo, pero hasta ahí nomás. Y aparte, evolucionó tanto el miedo en la sociedad, que insertaron el prejuicio, lo que es el yoga y un montón de cosas, que ya depende de la fuerza de voluntad de cada alma. Gracias a Dios, tanto los esfuerzos del mal como el del bien, por llamarlo de alguna manera, dieron su fruto. Y estas nuevas almas, y nosotros como almas, porque la mayoría de los que estamos en este grupo, estoy segura que somos índigo, los más jovencitos seguramente son cristal. Nosotros, ¿sí?, ya nacimos con esa capacidad de discernir. Ya vinimos con ese chip. Y no vamos a agachar la cabeza. No, todo no queremos discernir eligiendo. Entonces hay muchas cosas buenas que compensan a las otras. Y los niños que están viniendo ahora tienen una amplitud para hablar, por ejemplo, de la sexualidad, de lo que es... Una cosa es la orientación de género y otra cosa es la orientación de la sexualidad. Romper con un montón de prejuicios desde el amor y desde la comprensión y desde el conocimiento. Son almas y son épocas que se vienen, que tenemos que estar abiertos a romper todas nuestras estructuras, porque van a ver que ellos proponen todo eso, ¿sí? Estamos en una época muy bonita en donde nosotros tenemos que evolucionar también, e incluso tenemos el desafío de adaptar todo esto a ellos, y eso nos va a hacer evolucionar, ¿no? Porque también todos tenemos estructuras, pero sí, yo no digo que todo está perdido, ¿no? Yo digo que, yo no estoy peleando tampoco con Jessica, sino que si se me está entendiendo mal, yo quiero que sepan que sé que hay muchas cosas buenas. No, sé que hay muchas cosas buenas, pero también hay que tener cuidado, eso es lo que yo digo, porque a veces, como dicen, de buenas intenciones va el camino al infierno. Entonces, que se entienda también que no crean que solo haciendo asana ya está. El camino de que el alma gobierna, no. Ahora, el camino de tener control de las emociones, de manas, la mente, manas. Una persona que controla manas no precisamente es una persona espiritual. Hay jefes, usted le debe haber tocado alguna vez un jefe que controla manas, tiene un autocontrol que le permite una presencia, pero es injusto cuando tiene que ejecutar algo. Pues decir, qué linda esta persona, cómo la admiro, pero es mala, siniestra, perversa, porque veo cómo manipulas a todo y veo cómo saca ventaja de todo. Pero vos admirás ese poder, ese autocontrol, esa claridad mental, esa inteligencia, pero la usa para mal, ¿entienden? Entonces, una persona sana, hay gente que hace pranayama antes de despedir a un montón de personas sin importarle nada para que no le afecte, para no estresarse, porque sabe que va a ser algo malo. ¿Entienden? Entonces, hay que, siempre, en síntesis, tienen que estar los 8 pasos del yoga, o por lo menos los 5 principios básicos, ¿sí? Sí, hay alguien que quería hablar, perdón, se lo escucho muy bajito. Sí, yo, Mónica, lo que observo, que esas personas que tienen el control y no lo usan con fines espirituales, sí tienen un objetivo a seguir, logran una gran concentración. Voy a usar la palabra meditar, pero no sé si es la indicada, y meditan sobre ellos, son constantes, y solo que es todo para el ego. Y en cambio el yogi tiene que hacer todo para el amor.
hay algo Es que... importante el objetivo, ¿no? Está muy bueno lo que vos decís porque es importante esto del objetivo. Es importante tener convicción sobre el objetivo que se eligió y constancia. Sí, sí, es cierto. Gracias, Moni. Muy buena. No sé si alguien quiere decir algo. No, maestra, que tal vez no se entiende lo que quise decir, porque lo que yo quiero decir no es que dejemos a la gente que haga yoga así, sino que en realidad que lo que veamos que por lo menos se está abriendo a más personas para que lleguen al camino cierto. Eso es lo que quiero decir. No que dejemos Sí. todo, sí, no importa, porque tal vez se entendió así, pero en realidad lo que yo digo es que por lo menos algo, y va a aparecer alguien a lo mejor como vos o como la escuela, que va a captar a esas personas de alguna manera, o les va a llamar la atención, van a decir, che, hay algo más acá, a ver, y van a poder seguir el camino cierto. Eso es lo que digo, es como que por lo menos es una luz de esperanza de que sí, es verdad, hay un montón de gente mala y manipuladora, y todo lo que dicen que tienen un montón de autocontrol, qué sé yo, veo gente que, wow, increíble, pero digo eso, digo como que por lo menos no, voy a decir, es algo, o sea, como que por ahí hay mucha gente que va a seguir el camino cierto, o sea, a partir de que empezó, sí, va a haber alguien, si Dios lo quiere, si el universo lo quiere, que va a hacer que alguien le tienda una mano, que aparezca una escuela, que aparezca un maestro, una maestra, y Bueno, los en traiga este caso son ustedes. al camino de la... Sí. Claro, bueno, pero eso Sí, es lo que quiero decir, alumnos. no sé, por ahí no se entendió, quedó como que, Sí, ay, sí, no importa nada, no, sí importa. No, yo no pienso eso de vos, pero sí aclaro, ¿vieron? Porque somos muchos. Y digo, bueno, no, por las dudas, para que no se entienda eso, pero no, sí, yo lo sé, yo te conozco, yo sé lo que quisiste decir, pero lo aclaro por las dudas, porque somos muchos y todos pensamos de diferentes maneras. Pero sí es importante esto, que ustedes sepan que al menos eso es lo que siempre me movió en el yoga, es de sentir de que los profesores o por lo menos desde nuestro lado, tratamos de transmitirle el yoga que queremos, es una cadena, porque ustedes enseñan de una forma, por ejemplo, donde vos estás enseñando, ya estás enseñando que hay algo más a la dueña del lugar, los alumnos se sienten bien y le dicen a otras personas, y así todo se hace una cadena. Y mientras sigamos estando, y despertando conciencia, siempre vamos a compensar la oscuridad del mundo. Entonces siempre hay que compensar. Hay momentos extremos, como en la guerra de Kurukshetra, en donde, bueno, ya dadas las circunstancias hay que eliminar al ego. Pero en realidad en el planeta lo que se debe hacer en esa guerra histórica, porque esto es lo que estamos estudiando, es adaptado al yoga, ¿no? En la guerra de Kurukshetra histórica, estaban por entrar, o sea, el universo tiene ciclos, ¿sí? Y no se puede evitar eso, forma parte de la naturaleza material. Entonces el planeta, este cosmos material tiene ciclos, y eso marca las eras. Iba a empezar la era de Kali Yuga, y no podía empezar con el reinado de gente llena de ego, y gente que tenía poder, porque entonces este planeta iba a ser el sembrarío de demonios, porque un ser humano que lo gobierne el ego se convierte en demonio. ¿Sí? Entonces, no podía pasar eso por plan divino, entonces vino el mismísimo Dios a dejar un mensaje a las siguientes generaciones y a eliminar esa tendencia que se creó. Y le decía a Arjuna, vos no te preocupes porque estas almas que vos amás están atrapadas por el ego que le dio la experiencia humana. Cuando vos le mates el cuerpo, mueve el ego, mueve la mente, y el alma que en sí era pura, vuelve al reino de donde pertenece, no matas su alma, pero sí le evitas, incluso lo liberás de karma, porque lo que están por hacer es terrible.
Entonces ahí, entonces ya Arjuna pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Maestra, Sí, me hizo pensar, hablando esto de las eras y de la creación, preservación y la destrucción, en la entropía, que todo sistema está condenado al desorden. A medida que va avanzando en una línea, por el otro lado se va creando desorden. la entropía es una ley cósmica de la naturaleza material, que la hemos estudiado, la entropía. Seguí contando, me encanta. Seguí contando, me encantó para que lo recuerdes. Bueno, y eso a veces yo me imaginaba la entropía como haciendo una proyección a la distancia. Si hay un pequeñísimo error a nivel local y yo lo proyecto a la distancia, ese pequeñísimo error se agiganta. Entonces, por eso es que a la distancia o en el tiempo eso tiene que corregirse. Y pensando en esto, yo he visto ya como una aberración total. He visto yoga, que hacen yoga, dan clases de yoga tomando cerveza. Y eso sí que es la reentropía. Exacto, porque estás creando demonios. Sí, sí. Sí. Bueno, eso quería decir. O sea, y no lo hacen de gusto, sino que al no tener un control de las cosas, todo se va al carajo, como se dice. hay que tener un control. No es todo. Entonces eso es todo un tema, porque del hecho de que eran las escuelas básicas de la India para preservar todo, permitir nuevos estilos para adaptarlos a las necesidades actuales de la era, al Vir Yoga ya se fue todo, ya la entropía agarró con todo. Bueno, y está muy bueno esto de las leyes cósmicas, que una de ellas es la entropía. Si quieren un día de estos, vamos a hacer una lectura de todas las leyes, un resumen de cada una como para recordarlo. Y voy a ver si junto el material, que no lo hice nunca al final porque lo hablamos solamente y fue grabado, para que lo recuerden y lo tengan en cuenta, porque quizás ahora se dan cuenta la importancia de esas leyes, como nosotros estamos en un mundo que tiene esas tendencias, como de la entropía. Entonces, con más razón, es importante tu sadhana, y como dijo Mónica, la constancia y la perseverancia en tu objetivo, porque todo tiende a desvirtuarse, todo tiende a desvirtuarse. Y nosotros podemos disfrutar un poquito, ¿no? Pero no tanto. Es lo mismo que, esto me hace acordar algo que subí al Facebook hace poquito de un señor que hablaba, ¿no? ¿Qué es la cosa más inteligente que podés hacer en tu vida? Yo dije, bueno, a ver, voy a escuchar el video, y cuando lo escuché quedé enamorada de lo que dijo. Porque, bueno, no lo voy a decir como él, porque es un genio, cómo lo fue llevando, con la musiquita, todo, pero él decía que una de las cosas más inteligentes que puede hacer un ser humano es aprender a retirarse. ¿Sí? Es aprender a retirarse de una fiesta en el momento que corresponde, de una relación que ya no funciona en el momento que corresponde, ¿no? Aprender a soltar lo que ya sabemos que nos hace mal. Es aprender a retirarse en el momento que corresponde. Por más que cueste y que duela. Es muy fuerte, sobre todo cuando hablamos de relaciones, de historias, de familias, porque incluso hay familias donde vos decís, ya está, llegó el momento de retirarme, es evidente, por todo el amor, ya está, ya se cumplió un ciclo, hay que entender eso también, ¿no? Retirarte y retirarte bien, por eso hay que aprender el momento de retirarse, porque si no después se te pudrió todo, ya tarde, ya no hay manera, terminas mal sí o sí. Eso es una de las cosas más inteligentes, bueno, que se puede hacer, y creo que esto del autocontrol habla de eso, porque dijo otras cositas más, pero da para mucho, entonces lo voy a volcar acá. El autocontrol se trata de eso, de darme cuenta, no digo de ser un fanático, pero darme cuenta hasta aquí,
hasta acá ya está, ¿no? Listo. ¿Tengo ganas de más? Sí, pero ya sé el resultado. Es como la gente que se va de fiesta y dice, ¿tomamos más? No, porque después no quiero resaca, ¿entienden? Disfruto hasta acá, listo. Eso es importante. Controlar todo en la vida. O sea, no sé si es controlar, quizá la palabra choca. A mí me choca. Busquemos la otra palabra, es esto, ¿no? Entender y aprender el momento exacto donde tengo que parar para que no pase a ser algo feísimo para mí, tóxico y contaminante y doloroso, creo, ¿no? Ahí va. Maestra, podríamos decir que está relacionado más con, para no decir controlar, con conocernos. O sea, porque cuando uno sabe, se conoce, empieza a conocerse, empieza a poner límites sanos, que era lo que hablábamos la otra vuelta. Y entonces ahí, en ese momento, estamos conociéndonos y decimos, no, realmente no queremos esto porque nos hace esto, aquello, y uno empieza a accionar desde ese lugar. Me gusta también eso, me gusta, sobre todo para que se entienda. Bueno, vamos a seguir entonces a ver qué nos dice esto. Díganme cuando sean las 9, porque yo no tengo idea. Faltan 6 minutos para las 9. Vamos a hacer magia para que sean minutos más eternos. Dice, el metafísico práctico, en sus intentos para liberar el alma de las ataduras de la materia, aprende los métodos exactos que necesita para alcanzar la victoria. Como resultado de pensar y actuar constantemente de manera correcta, en armonía con la ley divina, el alma del hombre asciende poco a poco siguiendo el curso de la evolución natural. Sin embargo, un yogi, en cambio, elige el camino más veloz, el de los métodos para acelerar la evolución. Esos métodos son la meditación científica, ¿sí? Mediante la cual el flujo de la conciencia, que se encuentra por cerebro espinal, se invierte y se dirige de la materia al espíritu a través de los mismos centros cerebroespinales de vida y conciencia divina que cauterizaron el descenso del alma al cuerpo. Muchas veces el conocimiento de los chakras, el conocimiento de las corrientes energéticas del cuerpo nos permite desbloquear. Y luego que uno desbloquea las corrientes y desbloquea los chakras, practica bandas. Y entonces tiene acceso a manejar las corrientes y acceso a que a través de esas corrientes, pasando por los chakras que también ya están desbloqueados, podamos subir esa energía puerta por puerta, yendo por las corrientes, la subimos por Sushumna y podemos meditar en nuestro reinado, acá en la cabeza. Bien, las fuerzas energéticas de cada centro expresan algún aspecto de la divina conciencia del alma. Cuando está desbloqueado, cuando está equilibrado, refleja virtudes del alma. Pero cuando está bloqueado, ¿sí? Refleja a través de emociones, las emociones así discordantes. Cuando está equilibrado, la persona tiene emociones armoniosas, ¿sí? Y bueno, ni qué hablar cuando hay enfermedades que están conectadas con ese chakra. Quiere decir que ese chakra está contaminado. Para sanar, fundamentalmente, primero hay que purificar. Bien, dice, cada vez que se logra un contacto exitoso con el espíritu, durante la meditación, se fortalece la conciencia del alma y se adquiere mayor firmeza en el control del reino corporal. Incluso el principiante en la práctica de la meditación se da cuenta pronto de que puede emplear el poder y la conciencia espiritual del reino interior del alma y del espíritu para iluminar su cuerpo corporal. Bien, cuanto más destreza, tanto en la meditación como en la práctica de las asanas, mayor será la influencia divina. La activación de los poderes del alma a través de la meditación. Bien, acá están cómo conquistar
cómo activar los poderes del alma con meditación. Los poderes del discernimiento puro están representados simbólicamente por los 5 hijos de Pandu, que son de origen divino. Estamos empezando a hacer la comparación, ¿no? En la analogía del Gita, históricamente, los 5 Pandavas son las principales figuras heroicas del poema y los que controlan los ejércitos de energía y conciencia de los 5 centros sutiles ubicados en la espina dorsal. Ellos representan las cualidades y poderes adquiridos por el devoto, cuya meditación profunda se encuentra en sintonía con los centros astrales y causales de vida y conciencia divina. En orden ascendente, el significado de los 5 Pandus es el siguiente. Sahadeva. Estos son los 5, los presento a los 5, ¿sí? Los 5 Pandus dentro de lo que es la analogía histórica de esta historia, ¿sí? Son Sahadeva, Nakula, Arjuna y Bhima. Bhima y Yudhishthira. Entonces son Sahadeva, Nakula, Arjuna, Bhima y Yudhishthira. Vamos a ver entonces cómo son cada uno de ellos, ya que ellos representan los 5 centros del ser humano y las 5 virtudes. Sahadeva, la moderación, la capacidad de permanecer alejados del mal. Dhamma, el poder activo de resistencia, la tenacidad que permite controlar los inquietos órganos externos de los sentidos, y el elemento vibratorio tierra, el centro coxigio, Muladhara chakra. Entonces Sahadeva, que era de todos los hermanos el que tenía la moderación, la capacidad de permanecer alejados del mal, ¿sí? Tenía resistencia, tenacidad y tenía control de los órganos de los sentidos, externos de los sentidos. Sahadeva representaría a un Muladhara equilibrado, ¿no? Porque un Muladhara desequilibrado está contaminado con él. Nakula, la observancia, la capacidad de absorber las leyes del bien, el poder positivo de la absorción, la atención que permite controlar las tendencias mentales y el elemento vibratorio agua, y es el centro sacro de Swadhisthana Chakra. Arjuna. Arjuna era el hermano él era un ser con mucho autocontrol, y el elemento vibratorio de él era el fuego, del centro lumbar. Este centro, el Manipura Chakra, confiere el poder ígneo de la fortaleza corporal y mental para luchar contra la abrumadora embestida de los soldados sensoriales del ego. Es él que refuerza los buenos hábitos y acciones, el entrenador de los hábitos, mantiene el cuerpo erguido, produce la purificación del cuerpo y de la mente y posibilita la meditación profunda. Cuando consideramos su fusión dual, entendemos además las razones por las cuales este centro representa alegóricamente a Arjuna, el más diestro de los integrantes del ejército de Pándava. Se trata del pivote o punto de inflexión en la vida del devoto entre el denso materialismo y las más refinadas cualidades espirituales. Desde el centro lumbar, Manipura, hasta los centros sacro-coxigio, la vida y la ciencia fluyen hacia abajo y hacia afuera, en dirección a la conciencia corporal materialista, que está ligada a los sentidos. Durante la meditación, en cambio, cuando el devoto ayuda a que la vida y la conciencia sean atraídas hacia la fuerza magnética del centro superior dorsal, el poder de este ardiente centro lumbar se disocia
de las preocupaciones materiales y apoya el trabajo espiritual del devoto que se lleva a cabo mediante los poderes de los centros superiores. Cuando Arjuna, la capacidad del autocontrol del centro lumbar, aviva el fuego de la meditación y de la paciencia y determinaciones espirituales, impulsa hacia arriba la vida y la conciencia que estaban fluyendo en dirección descendente y hacia afuera a través de los centros lumbar, sacro y coxígeo. De este modo, le brinda al yogi que medita la fortaleza mental y física necesaria para seguir adelante en el camino de la meditación profunda, que conduce a la realización del ser. Sin este fuego y este autocontrol no es posible el progreso espiritual. Así pues, en forma más literal, Arjuna también representa al devoto dotado de autocontrol, paciencia y determinación, en cuyo interior se desarrolla la batalla de Kurukshetra. Es el principal devoto y discípulo del Señor, Bhagavan Krishna, que en el diálogo de Gita le muestra a Arjuna el camino hacia la victoria. Acá habla, bueno, de la devoción, pero también habla del centro Manipura, ¿sí? Acá ustedes van a recordar, para lo que están haciendo el avanzado, que nosotros tenemos ahí una corriente energética a la altura de Manipura, de este centro, que es nuestro centro de poder, que se llama, ¿sí?, Samana. Samana gira de forma espiral y se disocia. Gira, se potencia el fuego y lo lleva hacia arriba, y también gira, potencia el fuego y lo lleva hacia abajo. Este es tu centro de poder, porque te permite fortalecer tus chakras bajos que te conectan con la fortaleza, ¿sí? Y todo lo que necesitas para estar fuerte en el mundo material, pero también, ¿sí?, te lleva hacia arriba la energía para que vos puedas potenciar toda la parte espiritual. Entonces, eso es importante, que esa mana esté bien desbloqueada, es el más importante para que fluyan las corrientes. Ahora, una vez que fluyen las corrientes, están estimuladas, fluyen con más fuerza que el común de las personas, porque eres yogi, tienes este conocimiento y sabes cómo estimularlas, con mudras, con respiración y con visualización. Entonces vos acelerás los procesos de evolución, que eso lo van a ver los que no están todavía en el avanzado, lo van a poder estudiar más adelante. Entonces, las prácticas determinan el equilibrio en el que vos vas a aprovechar esas corrientes. Entonces, en determinado horario, como habíamos dicho también, lo habíamos hablado con Jessy, tenemos que tener un horario para que la energía fluya hacia abajo y tener todo lo que cuidar nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestro bienestar, trabajar, llevamos energía. Y después tenemos que tener un momento para llevar la energía hacia arriba y poder, ¿no?, tener desarrollar un montón de capacidades espirituales. Entonces tenés que ser un guerrero. Un guerrero está bien plantado en un plano físico, fuerte, sano, pero tiene principios en su corazón espirituales, que es lo que era Arjuna. Y ese es el Manipura, esa es la zona. El Manipura está ligado a esta corriente, porque el estimular esta corriente permite buen funcionamiento de Manipura, tu centro de poder. Bien, vamos ahora al otro hermano, los dos Pándavas restantes, que es Bhima y Yudhishthira. Maestra, son las 9:05. Bueno, leo esto, no opino nada y opino el próximo viernes, para que ya terminemos. No te digo con por lo que vos decías de la hora, te digo. Sí, gracias, porque ya ahí me ubico, no empiezo a hablar. Bien, Bhima, el poder de la vitalidad, fuerza vital, prana, que se encuentra bajo el control del alma, y el elemento vibratorio creativo aire, ¿sí? Del centro dorsal o Anahata Chakra. Para los que estudian las corrientes, como que ya están empezando a relacionar seguramente. Entonces,
Bhima representa al prana, a la fuerza vital prana bajo el dominio del alma, ¿sí? Es el elemento vibratorio creativo. Se encuentra en la zona dorsal, Anahata Chakra. La fuerza de este centro ayuda al devoto en la práctica de las técnicas apropiadas de pranayama para calmar la respiración y controlar la acometida de la mente y los sentidos. Se trata de poder por medio del cual se aquietan los órganos internos y externos y se termina con la invasión de todas las pasiones, como la lujuria, la codicia y la ira. Es el poder que elimina las enfermedades y las dudas. Es el centro del amor divino y la creatividad espiritual. ¿Sí? Bien. Luego tenemos a Yudhishthira, la calma divina y el elemento vibratorio creativo éter del centro cervical Vishuddha Chakra. Con buen criterio se describe a Yudhishthira el mayor de los 5 hijos de Pandu, Buddhi, el intelecto puro, como el rey de todas las facultades discernidoras, ya que la calma es el principal factor necesario para que pueda expresarse el discernimiento correcto. Qué buen consejo acá, ¿no? Antes de tratar de discernir, primero tenés que calmarte. Y para ello es muy importante las respiraciones altas, claviculares y torácicas. Bien, cualquier cosa que agite las olas de la conciencia, ya sea de orden sensual o emocional, provocará una distorsión en aquello que se percibe. Está largo la pregunta. Bueno, dice, cualquier cosa que agite las olas de la conciencia, ya sea de orden sensual o emocional, provocará una distorsión en aquello que se percibe. La calma, en cambio, bueno, acá habla de que es muy importante tener en cuenta lo que es sensual y emocional. Cuando uno se siente ansioso por cuestiones sensuales o emocionales, ¿sí? Esa es una sobreestimulación a tus sentidos externos. Tenés que concentrarte para salir de ese lugar, o no sos vos, y así no vas a tener buenas elecciones, ¿sí? Tenés como que despejarte antes de tomar alguna decisión, salir, dejar de ser preso de eso, de la vida. ¿Y cómo con la calma? Conseguir la calma. Nosotros como yogis sabemos que eso lo logramos con respiración y concentración. La calma, en cambio, brinda claridad de percepción. Es la intuición misma, así como el ubicuo éter permanece inalterado pese al violento tumulto de la fuerza de la naturaleza que se abaten sobre él. Así, la facultad de discernimiento representada por Yudhishthira es la calma inmutable que discierne todo sin distorsión alguna. Se trata de la facultad que posibilita planificar la estrategia para derrocar las pasiones enemigas. Es la capacidad de atención, de concentrarse ininterrumpidamente con el objeto correcto. Controla el lapso durante el cual se mantiene la atención, así como la agudeza de esta. Es la capacidad para inferir los efectos de las acciones equivocadas y la capacidad de asimilar a través de la calma aquello que es bueno. Es el poder que permite comparar entre el bien y el mal y representa el sentido común para percibir la virtud de apoyar a los amigos y destruir a los enemigos. Por ejemplo, los relativos de los sentidos y a los hábitos, ¿sí? O mejor dicho, malos hábitos. Y dice, el principal consejero y defensor de los Pándavas es el Señor mismo, que encarnado en la forma de Krishna representa el espíritu, el alma o la intuición que se manifiesta en los estados de superconciencia en el vulgo Rakita, conciencia crística o catuya,
en el centro crístico y conciencia cósmica en el loto de los 1000 pétalos. También representa al guru que instruye al devoto Arjuna, su discípulo. En el interior del devoto, el Señor Krishna es pues la divina inteligencia rectora de la que le habla al ser inferior, perdido en los enredos de la conciencia sensorial. Esta inteligencia superior es el maestro e instructor, en tanto que el intelecto de la mente inferior es el discípulo. La inteligencia superior aconseja al viciado ser inferior el modo de elevarse a sí mismo, en armonía con las verdades eternas y en cumplimiento del deber intrínseco que Dios le ha encomendado. Bien, hasta acá lo leo. Sigue para la próxima los efectos espirituales de la práctica del yoga. Recuerdo que lo que nosotros estamos haciendo es leer el yoga del Bhagavad Gita, ¿sí? Es muy lindo porque después de cuando vos lees el Bhagavad Gita histórico, te resulta mucho más fácil y más placentero, ¿sí? Bueno, los libero entonces. No sé si alguien quiere decir una reflexión, unas palabras, algo que quiera compartir, que es los logros, ¿no? Lo que todo esto les está permitiendo, la forma en que ustedes lo entiendan. Saben que este es un espacio libre para que lo puedan hacer. Sí, yo, maestra Noelia. No, Bueno, querida. me quedó dando vueltas ahí un poquito el tema de la explicación de usted y de lo que decía Jessie también, de su opinión, como para que se quede tranquila Jessie también. Se las entendió perfecto a las dos, se entendió muy bien su explicación. De hecho, me sentí un poco identificada con lo que decía Jessie, porque, bueno, yo entré, en mi primer contacto con el yoga fue desde la mala experiencia. En un momento yo estaba muy estresada porque tenía un trabajo administrativo que se llevaba casi todo mi tiempo. Y comencé a buscar algo que me calme. Y empecé por el tema, buscando videitos, y cuando uno pone respiraciones, hacer respiraciones o algo, lo primero que te sale es lo del arte de vivir. Pero como no tenía tiempo de ver videos porque tenía un trabajo que me ocupaba mucho tiempo, una vez pasando, pero bueno, ya lo relacionaba con el yoga, no sabía bien lo que era el yoga. Caminando, haciendo un trámite, leí en una pared que decía yoga bien grande, entré a ver, me atendió un profesor, hablé con él para comenzar a hacer las clases. Yo salía a las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana que llegaba al trabajo, salía a las 10 de la noche y me iba a hacer la clase de yoga, que la última clase que daban era de 10 a 11 de la noche. Era una clase muy fuerte, pero demasiado fuerte, era como un power yoga. Al final de ese power yoga se hacía la relajación y él hablaba un poquito, digamos, hacía como una reflexión. Y primero que me entró fue a través del cuerpo, por los cambios que había hecho en mí, en mis abdominales, en mi fuerza. Me llegó por ahí, ya se había ido el hecho de que yo buscaba respirar, que quería tranquilidad, me entró por ese lado. Después decidí hacer con él, en esa escuela, el instructorado de Ashtanga Yoga. Y bueno, como profesor dictando el instructorado, era demasiado, o sea, no nos fue bien a ninguno de ese grupo. O sea, descubrimos muchas cosas oscuras del profe, muchas cosas oscuras que lejos de acercarme al yoga, me alejaba. Que cuando nos entregó el diploma, yo sentía que no lo quería.
De hecho, se lo di a mi mamá, le dije, haz lo que quieras, mamá, no es lo que yo buscaba, porque después sí, digamos, durante todo el año que fue el instructorado, algo sí iba tocando mi alma, los temas que hablábamos de las energías de los chakras, un montón de cosas, pero no me cerraba la manera que él lo transmitía. Y bueno, yo sentí que me llevó muy atrás, pero a la vez, como le pasa cuando hacemos una flecha hacia atrás, al soltarla, es como que te impulsa. Eso me pasó a mí, pero después al año siguiente decidí, justo alguien me dijo, van a dictar yoga, nos demos otra oportunidad, vamos a ver, yo hablé con la maestra que fue con usted, no fui yo, fue mi amiga, una compañera que había dejado, no llegó a terminar el instructorado, lo dejó a mitad de año, también porque le fue mal, terminó peleada con el profesor, y bueno, me comentó, mira, yo fui a hablar acá fui a hablar donde lo van a dictar, va a comenzar en marzo, la verdad que me dio mucha paz, la profesora, me gustaría que lo hagamos juntas, y yo estaba primero cerrada, no quiero, no era lo que yo buscaba, y después algo me dijo, sí, date una oportunidad, o sea, sentí ese impulso de volverlo a intentar. Y bueno, así fue que entré acá a la escuela y comencé a sentir realmente la magia digamos, del yoga, de lo que realmente es. Entonces, de acuerdo a lo que decía Jessie, quizás cada persona tiene esa misión, más allá del objetivo que tenga, si sea un objetivo oscuro o sea un objetivo bueno, quizás tenga esa misión de ir tocando almas, como poniéndolas a prueba, para ver si el alma se deja atrapar por todo lo malo que vivió o decide despertar y trascender. Muchas de mis compañeras quedaron re mal, que hasta el día de hoy lo escrachan, o sea, eligen seguir que a cada marcha que se va, digamos, de feminismo, ellas llevan carteles, lo escrachan, o sea, siguen muy disgustadas con él, y en cambio yo hace un tiempo, digamos, lo busqué, hablé con él, le conté, digamos, lo que había pasado, lo que había hecho en mí, y también se lo agradecí, porque quizás si no me hubiese pasado eso, si no me hubiese hecho hacia atrás, no me hubiese dado el impulso para volverlo a intentar. Entonces se lo agradecí, quedé muy bien con él hasta el día de hoy, digamos, por ahí nos escribimos, y a él también le sirvió mucho, porque estaba acostumbrado, parece ser, que siempre le pasaba lo mismo, y estaba acostumbrado a los scratches, entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene esa misión, como de acuerdo, no sé si se entiende, al objetivo que ese profesor en este caso tenga, que sea malo o oscuro, entonces como que nos va poniendo a pruebas a las almas. Quizás era su misión de tocar mi alma, el alma de las otras personas, para ver si se contaminan o deciden perdonar y transformar eso en amor y trascender. Así que bueno, eso era mi mensaje para Jessie, también que sí se entendió lo que quisiste decir, y también lo que dijo usted, maestra. Bueno, qué hermoso, gracias por escuchar. Gracias, Noel. La verdad que es muy hermoso lo que contás. Yo creo saber quién es esa amiguita tuya, me acuerdo de ella. Qué lindo. Bueno, realmente es así, ¿no? Si uno se pone a analizar, está muy bueno lo que dijiste, porque vieron que a veces las cosas son como tienen que ser, porque no dejo de recordar lo que dijo María Iglesias, que por ahí nosotros nacemos como racimos de almas, ¿no? Ya hacemos como que tenemos un destino, si bien no algo claro e inflexible, sino que ya hay como un plan, ¿no? De que muchos tenemos que ponernos a prueba.
el otro día, creo, no me acuerdo en cuál de todos los cursos que hacemos, dije de que muchas veces necesitamos estos seres que nos maltratan, ¿no? Para que reaccionemos y salgamos del lugar en el que estamos. Entonces, al estar mezcladas todas las conciencias y todos estar en el juego cósmico de Maya, creo también que forma parte de un plan divino. Y eso está bueno, porque también todos nosotros vamos como experimentando, ¿no? En algún momento todos somos crueles, después aprendemos y dejamos de serlo, todos vamos aprendiendo a vivir. Así que me gustó lo que dijiste, porque todo es necesario, todo es perfecto, como dicen, todo es como tenía que ser. Y que uno esté bien o esté mal depende ya de lo que uno hace con esa experiencia, porque uno decide aprender o victimizarse y enojarse y vengarse, ¿no? Qué lindo ejemplo que diste. Vos elegiste aprender y ese aprender te llevó a superarte, a afianzarte más en el camino que presentías que era espiritual, así que estuvo hermoso tu ejemplo. Y bueno, lo importante es que una vez que ustedes estén en ese lugar de profe, ¿sí? Ya no estén tan así sumidos en dejarse llevar por Maya, por el juego cósmico, sino ya, como dijo también Mónica, tener el objetivo claro y ser constante para empezar a ser más autocontrolado, teniendo en cuenta el objetivo. Pero siempre uno nunca deja de cometer errores, porque uno nunca deja de aprender. Así que sí está bueno, me gusta porque lo que dicen todos nos llena el corazón de compasión. Nos llena el corazón de compasión y nos relaja. Simplemente en defender lo que aprendimos hasta ahora, ¿no? Que hace bien, y seguir flexibles a seguir aprendiendo. Muy linda la reflexión, me gustó mucho porque todo en el fondo es bueno si uno lo lleva a ese lugar, ¿no? de aprendizaje. Muy lindo. Gracias, Noé, gracias. Gracias a ustedes, a cada uno. Gracias, Noé. Flavia, querida, Coca-Cola. Me gusta tu remera. Hola maestra, acá preparando el desayuno. Mientras las Bueno, las quiero, qué lindo verlas, qué lindo verlas. Bueno, vamos a desayunar todos. Saludo al Peque, no sé si estás con el Peque, pero saludo al Peque si anda por ahí. No están, ya están en el colegio. Bueno, ahí nos vemos mañana. Ay, perdón, no te escuchaba. No, nada. Ese Peque, como le decía el otro día, que está ahí todos los días, con la mente despierta y preguntando muchas cosas. Sí. ¿Cuándo cumpleaños? Ahora, el 2 de abril. ¿Qué sería? Aries. Ay, es fuego, es fuego. Sí. Es fuego. Es intenso y profundo. Ese mete el dedo, sí. Geniales, los signos de fuego son terribles, me encantan a mí. Bueno, nos vemos entonces, chicos, mañana, recuerden, paso el chivo así como en la tele, para que pasen las letristas. Mañana el curso de filosofía, recuerden, a las 7, no entren a las 6, aprovechen y descansen un poquito más. A las 7 ya pueden ingresar, hacemos un poquito nomás de canto y ya comenzamos con el estudio de filosofía, que está bueno porque está como a la par de que estamos viendo el Bhagavad Gita también, así que seguimos en la misma línea. Bueno, no tengo más que felicidad y agradecimiento. La verdad que hoy las chicas me han enseñado que realmente, si bien es cierto que hay que mantenerse alerta,
me tengo que relajar, porque de verdad, a veces quizás todos tienen que pasar por esa experiencia. Lo importante es que mientras que uno esté centrado, todo lo que pase tiene que pasar, ¿no? Porque tarde o temprano, que eso también es algo que a mí me emocionó de todo lo que hablaron, tarde o temprano siempre el alma sabe elegir lo correcto. A veces tarde y a veces temprano, pero todo suma para aprender a discernir. Así que muy lindo. Gracias, chicas. Está bien. Muchas gracias. Aprendí mucho. Shanti, namaste. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, chicas. Gracias. Dale, Gracias, chicas. Chao. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Nos vemos mañana. Nos vemos.